César. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por recibirme acá en tu casa. No, bienvenido, bienvenido. Ah, no, tú no conocías a mi casa, claro. No la conocía, pero Pero supiste la historia de cuando me cambié y todo. sí, Sí, aquí no, estamos. y muy contento de estar acá contigo hoy en la mañana y quería tener una conversación contigo porque pues yo como colombiano estoy un poco como preocupado con la situación actual de Colombia, de mi país, pero he visto que en Chile cosas similares han sucedido también en el pasado y quisiera hacer un ejercicio de comparación y saber si al final de cuentas la situación de Colombia tiene algún punto de comparación con la de Chile y de pronto si podemos aprender algo desde el caso de ustedes o por lo menos ver un poco digamos, de situaciones similares alrededor de Latinoamérica para ver qué le podría esperar a Colombia. Y te cuento rápidamente, básicamente lo que está sucediendo es que el gobierno de Gustavo Petro, que está desde el año 2022, ha empezado ahora muy enfáticamente a hacer mención a procesos como consultas populares, asambleas nacionales constituyentes, y esto lo ha tratado de hacer, digamos, no apoyado en la constitución actual, sino tratando de desbordar la constitución de Colombia, pero básicamente lo que se quiere o lo que él considera que puede lograr es modificar la constitución de Colombia a través de una asamblea popular, y lo que creemos o consideramos que puede llegar a suceder es que extienda su tiempo en el poder y que nos convirtamos en una clase de dictadura, tal como ha sucedido en Venezuela. Pero entonces, desde el caso chileno, quería preguntarte si ustedes, digamos, son familiares con ese término de Asamblea Nacional Constituyente y digamos, si me puedes explicar qué pasó en Chile y por qué en algún momento en Chile se hizo alusión a ese mecanismo. Bueno, Chile, el año 2018, en Chile hubo un estallido social en el 2018, si no me equivoco, creo que el 2018. 2018, 2019. Sí. Yo estaba viviendo acá en Nueva Zelanda. Sí. Y de un momento a otro se creó un espacio, o sea, la gente empezó a salir a las calles a protestar de manera muy masiva, fue como muy inusual, ¿viste? Y esto partió cuando el gobierno, o sea, no el gobierno, pero Metro, la línea de tren subterráneo de Chile, sufrió un alza en el precio de 30 pesos chilenos en ese entonces. Que no era un margen, no era tan alto, pero para el momento que estaba viviendo Chile fue como una especie como de bofetada, así como que ya había mucha inflación, sí. Había muchos índices en ese momento de cesantía, había descontento social, se palpaba ya la cosa, había como que estaba ahí esta olla a presión que en momentos sí, explotaba. Claro. Me acuerdo que también hubo una seguida de desaciertos de parte de los ministros, algunos ministros del gobierno Piñera. Piñera estaba en ese entonces en el gobierno. Solo para entender un poco, Piñera. Sebastián Piñera, el presidente que murió hace poco. ¿De qué él era del Partido de Renovación Nacional, centro-derecha chilena. Centro-derecha chilena, perfecto. Claro. Ahora con la derecha que hay en Chile, él sería de izquierda quizás, no sé. No. Pero centro-derecha chilena, una derecha tradicional, sí. ¿Ya? Chilena. ¿Viste esas situaciones de lo que se denominó el estallido social y todo eso, que empieza por el alza en las tarifas y el descontento? El descontento social empieza ahí a palpar y un momento a otro los chicos se saltan el torniquete del metro, o sea, nadie empezó a pagar el metro y esto se controló, y llegó a esa instancia y hubo mucha violencia en las calles. Bueno, ¿crees que esto fue como auspiciado por alguien en especial o...? No,
Claro, existe esa teoría por parte, especialmente de la derecha chilena, y Piñera incluso la planteó en su momento, que eran como un grupo organizado, incluso en el extranjero, ¿viste? Pero no, realmente, o sea, todos los hechos dicen que fue algo espontáneo, porque ya se venía masticando esto ya. Además que Chile, a partir del año 89-90, cuando termina la dictadura de Augusto Pinochet, Chile tiene un crecimiento económico muy importante. ¿Por qué fue tan importante? Porque Chile sale al mundo primero, o sea, sí o sí tenía que crecer, ¿viste? Sí. Sale al mundo Chile y en los años 90 al 2000 Chile vivió un auge económico impresionante. Ustedes eran referencia. Exacto, era el país más rico de Latinoamérica. El desarrollo que tuvieron fue enorme. Significativo. Sí. Fue enorme, con gobiernos de centro-izquierda, la Concertación. Pero legislando a la par con la derecha, o sea, era un espíritu, un ánimo en ese entonces de Chile muy de consenso, ¿viste? Sí, era muy... Consenso, democracia. Veníamos saliendo de una dictadura muy fuerte, muy dramática, muy... Entonces el consenso era ese, era como ya, mira, tratemos de remar para todos para el mismo lado, ¿entiendes? Y si en cierto modo se hizo así. El tema es que en Chile, en la constitución que nos rige actualmente, la constitución que se hizo en 1980, bajo también la dictadura de Augusto Pinochet Huarte, fue una constitución que no se plebiscitó. ¿Y esa constitución sigue vigente? Sigue vigente. Hubo un plebiscito en aquel entonces, pero un plebiscito manejado obviamente por el gobierno de aquel entonces. Y esa constitución continúa. Entonces, en esa constitución hay algunos, ¿cómo llamarle? Como cerrojos que no permiten ciertas cosas, sí. ¿Me entiendes? Que eso quedó estipulado, se hizo así perfectamente para eso. Entonces, por ejemplo, Chile es un país subsidiario, no un país con derechos sociales, por ejemplo. Como que en Chile todo se paga, ¿viste? La educación hay que pagar, se pagaba, la salud, todo está muy privatizado en Chile. Entonces, claro, hubo mucha gente que emergió, que creció económicamente, muchas familias salieron de la pobreza, muchas familias tuvieron sus primeros hijos profesionales. O sea, hubo un auge económico, cultural, social importante en Chile. Sí. Pero una parte importante del país no se vio reflejado en ese crecimiento. Se marginaron. El sistema los marginó, ¿está? Sí. El sistema neoliberal capitalista es muy salvaje en Chile, muy salvaje. Y eso pasa y sale la gente a las calles y empieza a tomar estas banderas de lucha, ¿viste? Educación gratis, salud gratis. Empiezan a emerger como los sufrimientos que estaban en la gente. Sí. Y de hecho hubo una marcha de 1 millón de personas. Eso fue en el 2019. Hablando, sí. Hubo una marcha de más de 1 millón de personas en Santiago de Chile, que Santiago de Chile tiene en ese entonces, no sé, 6 millones, 7 millones, 1 millón es importante, o sea. Claro. Pero también hubo muchísima violencia. O sea, muchísima violencia. O sea, mucha gente se vio muy perjudicada, ¿viste? O sea, hubo gente muerta. Hubo gente que sí, gente que afectó muchísimo al comercio, por ejemplo. Fue terrible. Mucha gente quebró, cerró los negocios, no podía trabajar, porque esto duró meses. Y la gente no podía abrir sus negocios. La vida normal se vio trastocada, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, a raíz de la violencia que hubo, los políticos en Chile hicieron un acuerdo que se llamó Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Como que dijeron, hagamos algo, plebiscitemos una nueva Constitución y a ver qué pasa, que la gente decida, digamos. Esa idea de plebiscitar la Constitución nace del gobierno de Sebastián Piñera. Okay. En un acuerdo, que eso es importante ese punto, sí, sí. Para la historia, ¿viste? O sea, es el mismo presidente. Claro, entonces ahí... Okay, vamos a plebiscitar la Constitución, si te entiendo, con el ánimo de solventar esa situación de desigualdad que había llevado a la gente a las calles a protestar. Primero poner paños fríos. Okay. Primero que la gente se vaya a la casa. Perfecto. Era como que, mira, esto lo vamos a resolver vía institucional. Perfecto. ¿Te fijas? Sí.
Y después, y esto mismo va a permitir quizás, bueno, tomar las banderas de la gente y ver qué pasa, o sea, ver cómo lo hacemos. Pero primero era como calmar a la gente, porque estaba descontrolado el país en realidad. Bueno, después llega el COVID y baja la intensidad. ¿Viste? Como que obligadamente la gente se tuvo que irse a la casa. El COVID llega a los 2 meses después, 3 meses después. Bueno, los políticos se pusieron de acuerdo, firmaron este acuerdo por la paz y la nueva constitución. La izquierda chilena, el comunismo, el Partido Comunista Chileno se opuso, no firmó ningún acuerdo, y tampoco el Frente Amplio. Gran parte del Frente Amplio, que hoy está en el gobierno, en ese momento no firmó el acuerdo. Ellos tenían la tesis de ellos era más bien que ellos lo niegan, ¿eh? pero los hechos lo dicen que es así, que fue así. Ellos tenían la tesis de derrocar al gobierno, de que bajara Piñera. Okay. Y ese Frente Amplio era de oposición. Era de oposición y es parte del gobierno ahora de Boric, del presidente de izquierda chileno. O sea, pero Boric, que en aquel entonces era diputado, fue como... Él firmó el acuerdo. Okay. Fue como una oveja perdida. Y se recibió muchas críticas a su sector. Okay. Que era un vendido, ¿viste? Y él en su foro interno dijo, bueno, esto es lo que hay que hacer, y lo firmó. Fue la excepción a la regla de la izquierda chilena, más dura, digamos. Bueno, Boric ahora es presidente. Sí. Que también es un punto importante lo que hizo Boric, ¿viste? Eso también lo llevó como que lo visibilizó un poco. Exacto, le dio credenciales democráticas. Sí. Bueno, pasa eso y se va a un plebiscito para elegir asamblea constituyente. Entonces, una asamblea constituyente. El gobierno ordena el plebiscito y se saca ese plebiscito, digamos, ante la sociedad, para que la sociedad vote. Y ahí enseguida tú puedes detectar una primera diferencia con lo que quiere hacer Petro en Colombia. Sí. O sea, en ningún momento se le pasó por la cabeza a nadie cambiar los años de presidencia. Sí. No era ese el tema, era otro ánimo, ¿viste? Y nació de la derecha. Petro, ¿viste? Entonces ahí son 2 puntos que son muy distintos, digamos. Sí, son muy distintos. Muy distintos. El propósito de cada cual también, ¿no? Sí. Sí, eso no lo sabía, me parece interesante. Porque yo detecto que Petro más bien, él quiere repetir los fraudes que se han hecho en otros países de armar una constitución a la medida, ¿no es cierto? Sí. Que te permita a ti reelegirte. Como lo pasa en Rusia, por ejemplo, que Putin puede estar toda la vida si quiere. O en Maduro. Ahí, ¿no? O en Maduro, exacto. Entonces, claro, no, el ánimo de Chile fue otro. Fue como que todos al final entendieron que Chile necesitaba ciertos cambios. Sí. ¿Me entiendes? Que Chile necesitaba, que había una población que estaba postergada y eso causó un revuelo a nivel parlamentario, político, de todos los sectores. Bueno, pero también esas banderas son las que siempre la izquierda había peleado. Sí. Entonces, cuando se fue a este plebiscito, la mayoría la obtuvo la izquierda. La gran mayoría de los, ¿cómo se dice?, asambleístas, sí, eran de izquierda, dura. ¿Por qué? Porque aprovecharon esta ola el ánimo que había en Chile, era de justicia social, de por qué esto es injusto, por qué los ricos tienen más plata, por qué se distribuye más la riqueza, por qué mi hijo no tiene las mismas oportunidades del rico. Entonces, esas banderas... Esto también, claro, como un mecanismo político para ganar relevancia. Y eso llevó a que la mayoría de los asambleístas eran de izquierda. Okay. Y ahí parte este plebiscito, que fue un año. Y claro, y la experiencia fue... ¿Cómo funciona eso del plebiscito en Chile? ¿Por qué dices que la mayoría de los asambleístas eran de izquierda? ¿Fue el pueblo chileno votó en elecciones para conformar unos asambleístas? 140 asambleas. Que determinaran la suerte de la Constitución. Que hicieran la Constitución. Y después esa constitución se va a plebiscito. Ah, perfecto, otra vez, gracias por eso. Otra salida a plebiscito. Perfecto, sí. Entonces, y ahí el pueblo nuevamente, ¿la prueba o la desaprueba? Sí, entonces cuando nace la idea del plebiscito, el pueblo chileno tiene que votar, ir a elecciones y seleccionar... A 140 constituyentes. Perfecto. Entonces la izquierda ahí, pum... y se empiezan a armar listas de candidatos, y está la izquierda, está la gente de derecha, ahí se arman listas de independientes,
que los independientes fueron los que triunfaron en esto. O sea, Sí. como nunca hubo independientes, o sea, creo que la mitad de los constituyentes eran independientes. Sí, sí. Estaba de distintas listas, la lista del pueblo, por ejemplo, había una lista del pueblo que ganó, o sea, obtuvo mucho. Bueno, se arman estos bloques donde la derecha tiene una minoría muy marginal. Creo que tenían como el 14%, o sea, no tenían derecho a nada, ni siquiera veto, o sea, nada. No podía. Entonces, estaba la izquierda más dura, la centro izquierda y la derecha que no tenía nadie. Estaba muy desprestigiada la izquierda en ese entonces en Chile. Entonces, eso llevó la consecuencia fue que tuvo muy pocos constituyentes, como que la gente no los quería ahí. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una propuesta de constitución a la medida de la izquierda chilena, a la medida de la izquierda más radical. Y en ese texto se planteaba, o sea, al final era como una especie de refundación de Chile. Okay. Iba a cambiar todos los cimientos, por ejemplo, iba a pasar a ser una nación plurinacional, o sea, con distintas naciones dentro de una nación, la nación aymara, los mapuches, había un reconocimiento, digamos, de una nación plurinacional, como la que tiene Evo Morales en Bolivia. Y eso también radicaba otros derechos a los pueblos originarios, iba a cambiar el sistema, bueno, las bases, los cimientos de lo que conocíamos como Chile, eso se iba a cambiar, ¿me entiendes? Entonces, se arma esta constitución, se vota, los asambleístas la aprueban todo, o sea, era muy malo el texto, ¿me entiendes? Era muy extremista, era casi una caricatura, o sea, es como, no era serio, ¿me entiendes? No hubo una escritura del texto de parte de la izquierda pensando que estábamos en el 2025, que estamos en un sistema económico global, que necesitamos crecimiento económico. El consenso que venía presentándose en Chile, porque al principio de la conversación me explicabas que en Chile hubo un momento de crecimiento después de la dictadura y que ese crecimiento también se dio en un ambiente de consenso, donde derecha e izquierda... Consenso político, pero mucho desajuste, o sea, mucho desajuste social. Exactamente. O sea, había gente muy rica y gente muy pobre. Que ese es un gran problema. Yo creo que en Colombia también se presenta. Somos un país muy desigual. Pero bueno, no, te recapitulaba eso para comprender realmente el problema de eso que el problema de lo que pasa en Colombia, como tú dices, el tema de que una fractura es una fractura muy no sé, sí. Es una gran fractura, ¿me entiendes? Es como la columna, es como lo que no te impide como país desarrollarte de manera más pacífica. Claro. Por ejemplo, nosotros vivimos aquí en Nueva Zelanda y el desarrollo, ¿cómo vemos? El país es pacífico, ¿no? Es pacífico y es igual. Es igual, ¿no es cierto? Es igualitario, o sea, acá... El crecimiento, como que si crece Nueva Zelanda, crecen todos. Claro. Es como es hay ciertas desigualdades, obviamente, pero al final... Pero el ambiente te da la oportunidad de participar, claro. Digamos, y si tú quieres, digamos, prosperar, yo creo que se puede, está la oportunidad ahí. No depende de que el gobierno te envíe algo, que no, claro, están las oportunidades entonces, para que lo hagas. Y como nosotros tenemos eso, tenemos esta fractura enorme entre gente muy rica y muy pobre, lamentablemente en Latinoamérica todavía, y en muchos países siempre está esa tensión, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, entonces venía ese periodo de prosperidad, digamos, pero con desigualdad, que ese es un problema claro. Que podemos identificar ahí de una. Y venía el tema del medio consenso político, después en el proceso del referendo, cuando los asambleístas en la mayoría de la izquierda chilena llegan a un acuerdo sobre el texto de la nueva constitución, que se va. Es una constitución que rompe un poco ese equilibrio y se va más por digamos, la visión de la izquierda. Mira, yo creo que fue una constitución, un texto que se armó una pasada de cuenta a la derecha chilena. Okay.
se hizo no pensando con sentido común, creo yo. Yo más bien fue como una especie como de venganza, quizá. Sí. No sé cuál será la mejor definición, pero me refiero a eso, como una pasada de cuenta, de ahora nos toca a nosotros armar algo a nuestra... El tema, claro, que a veces en la política no hay empatía. Claro. Se rompe la empatía con el otro y se quiere tirar todo, digamos, el andamiaje hacia uno de los dos o tres sectores, cualquiera. Oye, pero la historia de la constitución chilena, porque después viene otro proceso, más adelante lo vamos a ver, sí. Pero muy interesante, porque hay dos procesos constituyentes en Chile. Pero este me tiene ahí al borde. Ya, entonces, sale ese texto y tienen que aprobarlo nuevamente. ¿Qué pasa ahí? Y ahí estaba ya Boric en el gobierno, ya. Boric era presidente cuando el texto se estaba trabajando. En medio del proceso constituyente hay unas elecciones, o antes. Antes del proceso constituyente, antes están las elecciones presidenciales. O sea que Boric... Miento, perdón, me equivoqué. Primero fue la elección de los constituyentes y después por calendario, porque tenía que ser así, creo que 2 o 3 meses después fue la elección a la presidencia y ganó Boric. ¿Tú crees que ese proceso constitucional... Yo creo que también ayudó, por supuesto que ayudó a Boric. Porque ese es un punto también y es que... Lo ayudó a Boric a ganar en la elección. Algunos analistas en Colombia creen que en el momento en que tú hablas de una Asamblea Nacional Constituyente y tienes la opción de enarbolar una bandera con una constituyente, obviamente la escena política va a cambiar porque vas a utilizar eso para hacer política. Exactamente, y de hecho Boric cuando asume la presidencia ya estaba formada, ya estaba trabajando en la Asamblea que duró un año, y claro, Boric, no sé, cuando es electo como presidente electo, va a la asamblea, era como que tenía mucho cariño, por ejemplo, la presidenta de la asamblea, que era Elisa Loncón, una profesora universitaria, que es descendiente mapuche. Ya. Entonces, claro, era como representante de los pueblos originarios, y ella fue la presidenta, fue elegida, y Boric, claro, la abrazó, como que, o sea, había una conexión inevitable entre la Asamblea Constituyente, la mayoría de la Asamblea Constituyente, con Boric. De hecho, el programa de Boric, de gobierno, el cual él presentó en su candidatura, también era bastante maximalista, o sea, era no como la Constitución, no como este texto, pero sí era una propuesta de gobierno de izquierda, obviamente. Entonces, en la cabeza de Boric, y el gobierno entendía que si la nueva constitución se aprobaba, ellos podían implementar su programa de gobierno. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, hubo apoyo, obviamente. O sea, el gobierno estuvo ahí apoyando, de hecho, hizo campaña para que la gente fuera a votar. Eso es lo que más o menos Petro también menciona en Colombia, porque él dice que en este momento en Colombia, o lo que uno puede ver es que él considera que las instituciones no le permiten implementar sus cambios. Entonces él necesita modificar la Constitución para modificar las instituciones y poder implementar sus reformas. Porque él ha venido presentando una serie de reformas laborales. Él es como un iluminado, que el resto no sabe nada. Claro. Entonces el Congreso en democracia le dice que no. Claro. Y él dice, hay una ruptura institucional, el Congreso no me permite avanzar con mis reformas, necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente. Y él lo que quiere entonces es usar eso como una plataforma, primero, para establecerse en el poder y poder implementar esas reformas. Es lo que uno puede ver ahí en el entramado. Entonces, precisamente, claro, un proceso constituyente se puede usar para eso. Pero entonces, ¿qué pasó con ese texto de la constituyente? Se aprueba el texto y se plebiscita. Elecciones son obligatorias y gana el no apruebo, el desapruebo. Estaba el apruebo y el desapruebo y la gente, casi el 70%, 70%, wow. 66 desapruebo. Sí. Y una pregunta así. O sea, y eso también disculpa,
ese dato también es muy importante porque veníamos de los que formaron esta Asamblea Constituyente, tenían la mayoría absoluta de la izquierda chilena. O sea, algo pasó ahí. Algo, claro, y de un año y obtienen una derrota aplastante. Mi pregunta está relacionada con eso precisamente. ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué la sociedad chilena decide votar que no a la reforma constitucional? Yo creo que son, hay unos 2 o 3 factores que influyeron en eso. ¿Sí? Yo creo que el primero fue que la Asamblea Constituyente fue por culpa de ellos mismos. Ellos tuvieron un comportamiento a ver, la prensa estuvo encima de la Asamblea Constituyente. ¿Me entiendes? Ya, Sí, sí. las cámaras estaban todo el día ahí. Entonces pasaron a ser una especie como reality show esto, como una especie como de todos conocíamos el constituyente tanto, la historia tanto, y empezaron a la gente a darse cuenta que había mucho fraude también. Por ejemplo, un tipo que se llamaba Rodrigo Vade, que fue como un emblema en las marchas para el estallido social, un tipo que andaba sin ¿cómo llaman ustedes? Polera, sin camiseta, y era muy delgado, era calvo, muy delgado, y él decía que estaba enfermo con un cáncer terminal y que no podía tratarse ese cáncer porque no tenía plata. Entonces era como un emblema de la marcha también. El tipo estaba ahí, lo mostraban harto, me muero por el Estado no me cuida, ¿viste? Y ese tipo se hizo famoso. Y después el tipo se postula como constituyente y gana. ¿Qué pasa? Que después un medio de comunicación en Chile investigó y detectó que el tipo no estaba enfermo. Wow. Era una mentira. Sí. Y ahí empezó yo creo que ese fue el primer, y empezó el declive, como entre comillas, no me gusta mucho la palabra, pero en este caso creo que entra el declive moral de la Asamblea Constituyente. Okay. Ético-moral podría ser, ¿eh? Sí. Bueno, también la derecha se encargó de estar... fue una posición muy severa, ¿viste? Claro. Muy severa y el texto... Y también, no tan solo por eso, sino también creo que en Chile también la gente... ¿no? En Chile... Sí, mira, pasa algo en Chile muy especial, man. Que en los momentos claves del país, cuando hay que hacer votaciones clave, cuando hay que, como que emerge una especie de sabiduría en el pueblo natural, ¿me entiendes? Esa es la que necesitamos en Colombia. Natural, y evitan, y cuando está en un momento entre un extremo, entre decir, estamos entre el abismo y esto, la gente se da cuenta que eso puede ser el abismo y, ¿me entiendes? Al final, eso puede ser. Entonces yo creo que se leyó este texto, se mostró, se repartió, hubo mucha difusión, ¿eh? Y claro, era... Yo no voté, muy mal. Pero, claro, tenía que ir a Wellington a votar, pero claro, hice votado que no. Sí. ¿Me entiendes? Como que no podía votar que sí. Bueno, ¿qué pasa después? Hay otro proceso constitucional, porque esto se pierde, entonces nuevamente se llama elecciones a nuevos constituyentes. Perfecto. Entonces, ¿por qué nace la idea de una segunda opción para esa idea de Asamblea Nacional Constituyente si ya el pueblo había decidido que no? Porque cierta parte, exacto. ¿Por qué? Porque la izquierda chilena, gran parte de la izquierda, centro-izquierda chilena, izquierda chilena y también el gobierno, se defendió la tesis de la primera votación que hubo fue para aprobar una nueva constitución. Sí. O sea, esa fue ojo. Y rechazó la idea de la... No, pero me salté un momento importante de la historia. Primero hubo una votación para decidir si sí o no a una nueva constitución. Sí. La gente dijo que sí. Y después vino la votación de los constituyentes. Ah, ok. O sea, todo fue democrático en Chile. Fue como, ya que plebiscitemos esto. ¿La gente quiere o no quiere una nueva constitución? Y ganó el 88%, creo que fue. Que quería una nueva constitución. Era una única pregunta. Una pregunta. ¿Sí o no? ¿Una nueva constitución o la misma constitución? Una nueva constitución. Ganó.
Y a raíz de eso... Después, ok, dice, esta va a ser la Asamblea Nacional. Después se vota por los la... asambleístas. Sí. Después se hizo, la segunda elección de los asambleístas y después la tercera elección de la salida. Se llama como votación de salida, ¿no es cierto? Esa fue la que se rechazó. Se rechazó. Entonces la tesis del gobierno y la izquierda había que respetar el primer mandato del pueblo chileno, que fue: queremos una nueva constitución. O sea, no queremos esta, pero sí queremos una nueva. ¿Me entiendes? ¿Y tú crees que en medio de esa nueva posición del gobierno, no, tenemos que volver a respetar lo que el pueblo en su momento dijo? ¿Todo eso fue sujeto de debates jurídicos? Fue debate jurídico, fue un debate político. Porque eso estamos viendo. Pero la tesis no es tan descabellada tampoco. Porque hubo una votación para decidir si queríamos o no una nueva constitución. La gente dijo que sí. Después, que ese texto que surgió de la asamblea, la gente no lo quisiera, no quita que no quieran una nueva constitución. Sí. No quieren esa, pero quizás quieren otra. Tiene sentido. Entonces, al final se llegó a un consenso nuevamente político y dijeron, bueno, hagamos otra votación para elegir a unos nuevos asambleístas. Y ahí ganó una mayoría abrumadora, como lo fue en un principio la izquierda. En este segundo proceso lo ganó la derecha chilena. Como un péndulo. Un péndulo. Y lo ganó la derecha más radical. Sí. Los republicanos, como la derecha más a la derecha de la derecha chilena. Y pasó lo mismo. Exactamente lo mismo. Se fue muy a la derecha. Se hizo también lo mismo, es el mismo error que cometió la primera asamblea, lo cometió la segunda asamblea. Completamente sesgados, ¿no? El uno y el otro. Completamente sesgados. Y eso también nos mostró realmente cómo somos también los chilenos, ¿no? Como que tenemos eso, que aún seguimos siendo un país muy polarizado, que aún nos quedan esos resentimientos, ¿no es cierto? Ninguna de las partes pudo lograr un consenso. Sí. Y, o sea, eso no... Bueno, esto quizás lo podemos conversar cuando metamos más quizás en el tema de Colombia, la Constitución, pero como que hay que entender que la Constitución no es algo trivial, ¿me entiendes? No es algo como... Estamos pensando que la Constitución deberían ser una carta de navegación para los próximos 30, 40, 50 años, hasta más, donde se enmarca lo que queremos, qué queremos ser, claro. Qué vamos a hacer, cómo nos vamos... Y sobre todo ahora que el mundo tiene tantos cambios, no es si llegar y hacer una nueva constitución para yo quedarme en el poder de manera perpetua como lo quiere hacer Petro, ¿me entiendes? Claro. No es así, o sea, quizás Colombia, yo no conozco la constitución colombiana, quizás necesita una constitución más moderna. La constitución es del año 91. Ya, ¿tú crees que ella necesita un cambio constitucional? No. Está bien. Nuestra constitución lo que realmente necesita es implementación. Implementación. Y respeto. ¿Y algunas reformas, por ejemplo? Si tú la ves como carta de navegación, nos conduciría a un país maravilloso. Perfecto. Pero el tema es que ningún gobierno, digamos, unos en cierta medida más que otros, pero al final ninguno ha podido, digamos, implementar esa constitución de forma tal que Colombia vea los resultados. ¿Y eso dio al equilibrio de fuerza en el Parlamento? ¿O no se ha hecho simplemente por qué no se ha? Porque la Constitución debería, o sea, legalmente... Ha sido precisamente porque Colombia tiene un rezago de violencia, de narcotráfico, de desigualdad. Entonces, la prioridad de Colombia es lo que los colombianos han dicho claramente como problema número uno de Colombia, es la inseguridad y el tema de violencia. Entonces, si uno no elimina esa situación del escenario colombiano, la situación de violencia, de narcotráfico, implementando muchos programas y proyectos para generar más igualdad, esa constitución no va a poder, pero es un tema de gestión, no tanto de modificar la constitución ni nada, porque la constitución te da las herramientas para lograr una sociedad, digamos, mucho más igualitaria y mucho más próspera, pero tenemos ese karma que nos ha venido aquejando desde hace mucho tiempo, y es la violencia. Colombia es un país muy, muy violento y desigual, pero es un país espectacular también. O sea, tenemos
las dos caras de la moneda. Sí. Y en momentos como este que estamos transcurriendo hoy en día, afloran las dos cosas. Aflora lo malo, pero también lo bueno. O sea, vemos que hay gente unida, digamos, por las instituciones, por la democracia, por salir adelante, pero hay otros sectores de la sociedad que actúan al margen de la ley y que tienen mucho poder también. Entonces, las economías ilegales generalmente usan las armas para poderse, digamos, establecer, expandir y prosperar, ¿no? Porque no hay otra forma diferente de defender esas economías ilegales. Entonces, claro, sí, que yo creo que Chile no tiene tanto ese problema como Colombia. Entonces ahí, digamos, el tema de la democracia, el pueblo puede decidir libremente. Pero hoy en día en Colombia lo que muchos temen es que los grupos al margen de la ley influyan en la decisión o ante una eventual, digamos, proceso electoral o un proceso que se lleve a cabo, que grupos al margen de la ley puedan coaccionar ciudadanos para que o voten o no voten, o voten en cierto sentido. O sea, el volver al Colombia, los 80, 90, claro. A mí o sea, lo conversábamos antes, el atentado que hubo en Colombia con el candidato a la presidencia, Miguel Uribe, claro. O sea, es un punto de inflexión. Claro. O sea, no hay que hay que tomárselo muy en serio. Claro. Muy en serio. Claro. Y ahí es donde te digo que ahí vemos cómo en Colombia aflora lo bueno y lo malo, porque la solidaridad y la unión que tú puedes ver en la sociedad hoy en día en torno al caso de Miguel Uribe es impresionante. Y hubo una marcha que se denominó la Marcha del Silencio el 15 de junio y fue multitudinaria, la gente vestida de blanco, rechazando la violencia. Pero también ves cómo hoy en día crecen ataques terroristas, tema de la percepción de seguridad está muy mal. Entonces, claro, en este momento, en este contexto, llega el gobierno de Petro con la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente a pocos meses de elecciones del Congreso y presidenciales. Entonces todos están ahí con la lupa en la situación porque dicen, bueno, al parecer este gobierno quiere prolongarse y quiere atornillarse al poder y quiere usar la bandera de una constituyente como opción para lograrlo, ¿no? Y de paso modificar las instituciones. Pero ¿cuánto eco tiene eso en la gente? La percepción que tú ves según las últimas encuestas y todo esto, es que hay más o menos una desfavorabilidad del gobierno del 64%. O sea, Petro tiene unos simpatizantes y tiene unos apoyos y tiene una maquinaria, pero el general pues lo que decía, la mayoría de la gente lo desaprueba. El tema es que cuando la mayoría de la gente lo desaprueba y cuando no tiene el respaldo espontáneo en las calles, entonces lo que posiblemente ahora buscará es mecanismos para lograr ese respaldo, ¿no? Que no son precisamente los que todos quisiéramos. Mira, lo que la experiencia chilena no sé, me dio a entender que hay ciertos momentos para ciertas cosas, o sea, todo tiene su momento. Quizás no es el mejor momento ahora en Colombia hacer o sea, como que el clima está medio álgido, este atentado, claro. Porque debería esas conversaciones en una construcción de cambiar el rumbo de la carta de navegación de un país debiese ser quizás en el momento más tranquilo del país, ¿no? Claro. En un momento como de más consenso, no de tanta polarización. Claro, porque al final no está siendo honesto ese proceso tampoco, claro. Y sobre todo ahora que, o sea, sobre todo Petro, que lo que se ve, que evidentemente, ¿sabes? Como que, aunque él lo niegue, yo creo,
él quiere buscar los mecanismos para poder continuar un tiempo más, no sé cuánto tiempo, Lo que lo que han hecho muchos también en Latinoamérica, ¿no? Y en un momento de Latinoamérica bien especial porque donde la inseguridad es el lenguaje común de todos los países. Claro. Sino el crimen O sea, el crimen organizado está tomando un revuelo muy grande. Claro. Y ese contraste latinoamericano, ¿verdad? Tenemos esa... Si no fuéramos como somos, de buenas personas los latinoamericanos, seríamos un continente, pero... Espectacular. Exacto. Sí, entonces me queda claro la situación en Chile, digamos una visión general de lo que sucedió, y es precisamente, claro, se polarizaron las posiciones y no se dio ni la de la izquierda ni la de la derecha. Al final el pueblo chileno, como tú dices, despertó esa sabiduría interior y rechazó tanto una propuesta como la otra también, claro. Y al momento, digamos, ustedes decidieron no modificar su... Al final, bueno, quedó ahí, claro, no se modificó, sigue la misma constitución de 1980, pero siempre ese tema, aunque ya no se habla ya en la opinión pública, yo creo que por parte de la izquierda chilena es un tema que está abierto todavía. O sea, cuando tenga la oportunidad de plantearlo, lo van a plantear. Claro. ¿Me entiendes? Pero lo positivo, o sea, lo negativo fue, yo creo que lo negativo del proceso chileno fue la pérdida de tiempo. O sea, fueron 2-3 años metidos en esa conversación constante. Claro. En vez de estar solucionando otros problemas, otros temas, claro. Corrigiendo la desigualdad. Claro, no, fue muy desgastante, claro. Muy desgastante. Y también fue desgastante para los políticos, o sea, todo el espectro político sufrió, o sea, hubo un nivel de desaprobación política, o sea, sobre todo ya sobre todo en el segundo proceso, ya la gente estaba cansada, ya no quería, o sea... Sí, no. Y hoy, ¿cómo ves? ¿Cómo Chile? ¿Crees que Chile quedó un poco resentido, digamos, después de esos procesos constituyentes? No, yo soy optimista con Chile, yo creo que Chile... Bueno, tiene un problema enorme que es la delincuencia, el crimen, que está creciendo mucho en Chile. Pero yo creo que también nos sirvió para la convivencia. Como que pasamos esas dos experiencias muy polarizantes, donde claramente nos dimos cuenta de lo diferente que éramos, lo diferente que eran las posiciones políticas en Chile. Y después de eso como que ya dijimos, como que tratemos de que... No sé si sí, pero no, algo espontáneo, ¿eh? Yo creo que no... Siguen las mismas discusiones siempre, obviamente, la derecha acá, pero creo yo que sirvió para afianzar eso de que dije en un momento de que en un momento importante del país surge esa especie de sabiduría espontánea, ¿me entiendes? Como natural, como decía, no nos permitimos irnos al abismo, ¿me entiendes? Pero mira, eso me parece muy importante porque hoy en Colombia lo que estamos rescatando como cosas buenas de lo que se está viviendo es que la sociedad ha manifestado un respaldo a sus instituciones democráticas. Digamos, el Congreso venía de tener una desfavorabilidad muy grande, pero ahora que el Congreso le está haciendo resistencia a las ideas de Petro, del Ejecutivo, cuando él quiere abusar de su poder, el Congreso lo ha contenido. Entonces como que la popularidad y la favorabilidad del Congreso sube. Claro. Petro sacó un decreto que le llamaron el decretazo, por medio del cual convocaba a una consulta popular, excediendo lo que la Constitución decía, o sea, en abierta contravía de la Constitución. Y vimos cómo miles de demandas cayeron sobre ese decreto. El Consejo de Estado lo suspendió provisionalmente. Entonces como que las cortes también guardan cierta
independencia todavía. Perfecto. Al parecer la Corte Constitucional está ya cooptada con mayorías petristas, pero por lo menos el Consejo de Estado, vimos, suspendió provisionalmente ese decreto. El Congreso le ha dicho que no a muchas cosas, pero ha dicho que sí también cuando en democracia y después de los debates resulta que sí. Y la sociedad ha estado observando todo eso, entonces como que en general la comunidad también en este momento está en mayorías más con las instituciones y la democracia que con, digamos, Petro y sus ideas de generar la Constitución. Claro, bueno, eso pasa también cuando tú te sientes que más o sea, cuando la gente se siente que está en un momento muy crítico, digamos, claro. O sea, ¿qué vamos a hacer? Claro. Tenemos que tratar de confiar en algo, ¿no? Claro. Pero eso, me alegro que esté pasando eso también, ¿no? Es parte también de la sabiduría colombiana. Me abriste los ojos un poco también con este tema, y es que en medio de todo es un proceso largo, puede que no sea solamente una idea de Asamblea Nacional Constituyente, sino que después venga otra que claro. venga, pero al final, digamos, el pueblo irá decidiendo y tomando sus decisiones. Mi única preocupación es el tema que te comento de la posible influencia del gobierno y de la violencia en las determinaciones. Ah, ya, perfecto. La violencia puede determinar también qué suceda, y por eso precisamente a un congresista se le hace un atentado de esta magnitud, porque, viste, eso mueve al país. Pero yo creo que con la historia, con la memoria de violencia que vive Colombia, quizás nos tempa aguantar más violencia también. No, es lo que la gente no exacto, exacto, o sea, no es como, yo creo que no se van a asustar, claro. O sea, es como, no creo que pase lo que pasaba en los 90, 80, la gente mutis, todos temen, pero ahora no, ahora ya hay... La prensa está completamente claro. Encima de las situaciones, la oposición sigue trabajando, digamos, las instituciones siguen funcionando. De pronto las fuerzas militares necesitan un poco más de fortaleza en este momento, pero pues bueno. Santiago, mil gracias por esta conversación. No, gracias. Bueno, hablamos muchas cosas. Sí, pero no, me encanta en medio de todo saber cómo se dio el tema en Chile, cuál fue la experiencia chilena con las asambleas nacionales constituyentes. Desde mi punto de vista también, ¿no es cierto? Esa es la idea, sí, que hablemos desde nuestros puntos de vista, y te agradezco mucho tu invitación también a estar acá en muchísimas gracias. Maravilloso, y espero que podamos tener más conversaciones. Pero encantado, muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias. Vale.